¿Y si los asesinatos recientes de líderes africanos no fueran acciones aisladas ni obra de extremistas, sino el resultado meticuloso de una conspiración occidental documentada hasta el último detalle? Imagina que, tras décadas de voces acalladas y sospechas, por fin emergen pruebas irrefutables. Más de 2.800 archivos ultrasecretos filtrados de la Agencia Central de Inteligencia y sus aliados europeos. Este arsenal de información no deja lugar a dudas. Bajo el nombre de Operación Amanecer Africano, se planificaron asesinatos selectivos, golpes de Estado y una manipulación sistemática de la opinión pública, todo con un objetivo claro: recolonizar África sin disparar una sola bala de frente, ni dejar huellas directas de Occidente. Con un presupuesto de $500 millones y 12 equipos de operaciones encubiertas, la Operación Amanecer Africano reclutó mercenarios de todos los rincones del planeta. Soldados desertores de grupos paramilitares y exagentes de inteligencia de Oriente Medio trabajaron codo a codo, siguiendo cada paso dictado desde despachos en París, Londres y Washington. Los documentos filtrados mencionan nombres de oficiales occidentales, fechas precisas de misiones, movimientos bancarios en Suiza y hasta listas de candidatos a presidentes, cuidadosamente seleccionados por potencias extranjeras para reemplazar a los líderes asesinados. Pero el plan iba mucho más allá del asesinato físico. Los archivos revelan que la manipulación mediática y la imposición de gobiernos títeres eran el verdadero corazón de la estrategia. A través de campañas internacionales de desinformación, los crímenes serían presentados como terrorismo o accidentes, mientras marionetas políticas, obedientes a intereses ajenos, tomaban el poder para saquear recursos y aplastar cualquier resistencia. Todo está detallado: transferencias millonarias, manuales de control social y tácticas para infiltrar medios africanos y redes sociales. Si esta información se ignora, África podría perder mucho más que a sus dirigentes más valientes. Están en juego sus recursos estratégicos, su soberanía y toda esperanza de autodeterminación. Si el continente no reacciona, quedará atrapado en una nueva era de sumisión, disfrazada de democracia, pero dictada desde el exterior. ¿Quién diseñó y ejecutó realmente esta maquinaria de muerte y control? Es hora de adentrarnos en las entrañas de la Operación Amanecer Africano y descubrir el funcionamiento exacto de la conspiración occidental. Para comprender la magnitud de este complot, primero debemos seguir el rastro de los documentos filtrados. ¿Cómo salieron a la luz y quién arriesgó su vida para exponerlos? Solo así podremos descifrar la red de intereses que amenaza con decidir el destino de África desde las sombras. Las guerras coloniales jamás desaparecieron. Simplemente mutaron. Del uniforme militar pasaron al sigilo de la inteligencia y las finanzas. Ahora, el asalto a África se libra en las sombras, orquestado por las mayores potencias de Occidente, con precisión invisible y letal. Una filtración de más de 2.800 archivos clasificados acaba de exponer la operación de asesinato multinacional más ambiciosa jamás vista en el continente africano. La CIA estadounidense, la DGSE francesa y el MI6 británico lideran este complot, apuntando directamente contra los nuevos símbolos de la resistencia africana. El capitán Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, el coronel Assimi Goïta en Malí y el general Abdurrahmane Chiani, en Níger. Estos hombres no solo encabezan movimientos de independencia nacional, son la última barrera entre Occidente y el control absoluto del uranio, el oro y otros recursos estratégicos. Su desafío frontal a la hegemonía colonial los convirtió en objetivos prioritarios para un sistema global que no tolera perder poder sobre África. Pero detrás de la Operación African Dawn hay mucho más que agentes estatales. Se reclutó a mercenarios de Wagner y Blackwater, mezclando ex-soldados rusos y estadounidenses en equipos de asesinato con experiencia en Siria, Libia y el Sahel. Cada detalle fue pulido: rutinas de las víctimas, ventanas operativas durante cumbres africanas, festividades nacionales o lagunas en la seguridad. Informes internos muestran la coordinación entre inteligencia y mercenarios. Reuniones secretas en bases militares francesas, pagos millonarios en bancos suizos
y cronogramas sincronizados al segundo. El presupuesto asignado supera los $500 millones, distribuido entre sobornos, logística, armamento y campañas mediáticas para encubrir o distorsionar los asesinatos. La manipulación de la información es tan sofisticada que seleccionar candidatos para gobiernos títeres y fabricar narrativas también forman parte del expediente secreto. Nada queda librado al azar. Si fracasa el asesinato directo, se recurre a accidentes simulados, envenenamientos o atentados de falsa bandera, culpando a supuestos terroristas y allanando el terreno para una intervención militar extranjera disfrazada de misión humanitaria. Ignorar estos intereses es aceptar la versión de los perpetradores y ceder el control del relato, perpetuando el saqueo y la sumisión continental. Comprender la operación African Dawn es entender que la independencia africana pende de un hilo mientras las viejas potencias reescriben la historia a su manera, usando drones, bancos y mercenarios en vez de regimientos coloniales. Pero esto no es solo teoría. Las técnicas de asesinato empleadas superan la ficción, ejecutadas con una precisión quirúrgica que deja poco margen al azar. La filtración no solo revela los planes, sino los nombres, fechas y métodos específicos para eliminar a los líderes africanos rebeldes. Cada documento es una pieza clave en una conspiración global que amenaza con cambiar la historia del continente. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente para salvaguardar sus intereses en África? El menú de la muerte es tan variado como escalofriante. Envenenamientos silenciosos, accidentes fingidos, explosivos invisibles, francotiradores ocultos, atentados de falsa bandera y golpes de Estado ejecutados con precisión quirúrgica. Cada líder africano marcado enfrenta una maquinaria letal, diseñada para matar con métodos fríos, calculados y casi imposibles de rastrear. Archivos filtrados revelan operaciones donde la CIA y sus aliados planifican asesinatos disfrazados de accidentes o crímenes de terceros. Toxinas rusas para desviar culpas hacia Moscú, explosivos escondidos en autos y oficinas, sabotajes aéreos, balas de francotirador atribuidas a extremistas. Si fallan los ataques directos, el siguiente paso es orquestar atentados terroristas bajo bandera falsa o comprar lealtades, corrompiendo a oficiales para encender golpes internos. Detrás de cada ejecución, hay ejércitos privados movilizados con sumas millonarias y promesas de inmunidad total. Mercenarios de Wagner, legionarios franceses, veteranos de Blackwater y SAS británicos, agentes del Mossad y sudafricanos endurecidos en escuadrones de la muerte. Todos reclutados y coordinados bajo un mismo objetivo, financiados con transferencias ocultas en bancos suizos y británicos. Cada asesino recibe su precio, 2 millones por objetivo, y bonificaciones por ejecuciones limpias e indetectables. La coordinación francesa funge como cerebro logístico de la operación. Los servicios secretos galos proveen inteligencia, armas, logística, refugios seguros, cobertura diplomática y mediática, y hasta rutas de extracción para los equipos tras cada asesinato. Francia apuesta todo. Necesita asegurar el uranio de Níger para alimentar sus centrales nucleares y sostener su economía, blindando contratos y dictadores títere mucho antes de que caiga la primera gota de sangre. El Reino Unido tampoco se queda atrás. Sus servicios secretos ofrecen vigilancia total, entrenamiento militar especializado y lavan millones en pagos a través de sus bancos, asegurando protección legal y diplomática a todos los implicados. Occidente mueve sus piezas como en una partida de ajedrez. No deja cabos sueltos, ni testigos vivos. Pero el riesgo no termina con la muerte física de los líderes. Mientras la opinión pública africana y global es manipulada por campañas mediáticas milimétricamente orquestadas, el plan sigue su curso, eliminando resistencia y consolidando el control absoluto sobre los recursos y la soberanía africana. El verdadero objetivo es borrar cualquier posibilidad de independencia real, reinstalando el colonialismo bajo un disfraz democrático. Sin embargo, una filtración inesperada amenaza con romper el cerco de silencio. Un archivo, perdido en la maraña de comunicaciones cifradas, podría exponer la mayor conspiración del siglo.
Cuando la sangre de los líderes africanos se seca, los contratos coloniales y los bancos occidentales ya están alineados para iniciar el saqueo. El asesinato se transforma en punto de partida. Una invasión silenciosa, pulida de democracia y reconstrucción nacional, irrumpe con fuerza. Antes de que termine el duelo en Burkina Faso, Malí y Níger, los candidatos títere han sido elegidos en la sombra. Occidente les promete fondos, protección, asesoría militar y acuerdos mineros cocinados en despachos de París y Londres. La transición política es fulminante y despiadada. Se impone la ley marcial. Las fuerzas militares francesas patrullan las calles y los nuevos gobiernos reciben reconocimiento internacional sin demora. Las campañas mediáticas, urdidas en agencias occidentales, presentan a los nuevos líderes como salvadores de la patria. Expertos extranjeros vigilan la redacción de constituciones. Medios y redes sociales locales son inundados con mensajes de estabilidad y reconciliación, tapando la brutalidad del golpe foráneo. En cuestión de días, contratos de extracción de uranio, oro, petróleo y agricultura pasan a manos de conglomerados europeos y estadounidenses. El agua y las telecomunicaciones, sectores vitales para África, quedan bajo dominio extranjero por concesiones de medio siglo o más. Los beneficios desaparecen en cuentas opacas y bancos suizos, mientras la pobreza sigue intacta para la población local. Pero el saqueo va más allá de los recursos. La dependencia financiera se afianza mediante préstamos condicionados, supervisados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La moneda nacional es devaluada o sustituida por divisas foráneas. El pago de intereses devora casi todos los ingresos estatales, perpetuando la sumisión y atando las manos de los gobiernos. La recolonización cultural avanza en paralelo. El sistema educativo es reformado para priorizar valores occidentales. Los libros de texto y los exámenes nacionales son diseñados por consultores extranjeros. La historia africana es minimizada, mientras la televisión y los medios imponen modelos aspiracionales importados. La juventud es desmovilizada con entretenimiento y campañas que deslegitiman toda disidencia, consolidando la hegemonía ideológica. El gran peligro está en la apariencia de legalidad y consenso. La democracia resulta ser un decorado tras el que se esconde una recolonización más sofisticada y lucrativa. La riqueza africana fluye sin freno hacia París, Londres y Washington, mientras en las capitales africanas se celebran elecciones controladas y cumbres internacionales con sonrisas prefabricadas. En este escenario, la independencia africana se convierte en espejismo. Los nuevos gobiernos solo administran la miseria y repiten un discurso ajeno. La verdadera soberanía queda fuera del alcance de sus pueblos, y cualquier intento de resistencia es tachado de extremismo y sofocado por la fuerza o el descrédito mediático. Pero la filtración de miles de archivos amenaza con romper este ciclo. Un testimonio oculto emerge, dispuesto a desafiar la narrativa oficial y encender la chispa de la verdad. Exponer el complot no es solo una denuncia. Es un escudo vivo que puede detener el asesinato de líderes y la recolonización de África entera. Cuando los planes de muerte salen a la luz, el juego cambia. La seguridad de los líderes aumenta porque los asesinos pierden el factor sorpresa y deben recalcular con cada movimiento. La luz pública es un arma poderosa. Cuantos más ojos observan, menos margen tienen los perpetradores para operar en las sombras. La presión internacional y la movilización social pueden forzar la retirada o el giro de operaciones encubiertas. Lo hemos visto antes. Cuando la denuncia global se vuelve tendencia, incluso las potencias más arrogantes se ven obligadas a retroceder. El mundo observa y la indignación colectiva puede salvar vidas que ya estaban sentenciadas. La vigilancia ciudadana y el periodismo independiente son la primera línea de defensa contra el terrorismo de Estado. Sin la valentía de quienes filtran, investigan y comparten información arriesgando todo, estos planes mortales seguirían ocultos. Cada persona que difunde la verdad erosiona la impunidad y da esperanza a quienes resisten. El control de la narrativa es clave. Durante décadas, Occidente impuso su versión,
culpando siempre a otros y justificando intervenciones con relatos de caos y terrorismo. Ahora, con estas pruebas, la versión africana puede desafiar la propaganda, desmontar las mentiras y mostrar lo que realmente está en juego: la independencia y la dignidad continental. La solidaridad panafricana y de la diáspora se vuelve vital. Unidos, los pueblos africanos y sus aliados fuera del continente pueden proteger a sus líderes, resistir la recolonización disfrazada y exigir respeto a su soberanía. Nadie más va a defender el futuro africano si no son los propios africanos y quienes creen en la justicia global. Pero existe un riesgo mortal. Si se deja pasar esta oportunidad histórica, el sistema aprenderá, adaptará sus métodos y volverá aún más sutil y letal. África podría perder su última gran oportunidad de autodeterminación. El silencio sería cómplice, la inacción, una sentencia. Ahora, la decisión está en manos de los africanos y de quienes creen en la independencia. ¿Te quedarás de brazos cruzados o harás circular la verdad? La filtración ha cambiado el tablero, pero el peligro solo ha mutado. ¿Qué sigue cuando el enemigo ya no puede ocultarse? Una sola filtración puede desbaratar hasta el imperio más implacable. Hoy, la verdad tiene el poder de reescribir el futuro de África. Durante décadas, el destino africano fue dictado en secreto por manos ajenas, pactos sellados en la sombra, mentiras disfrazadas de ayuda. Sin embargo, la filtración de más de 2.800 archivos clasificados rompió ese silencio. Es la prueba del complot más ambicioso. Asesinatos y manipulación orquestados por la CIA y sus aliados occidentales para reinstalar el colonialismo bajo máscaras democráticas. Esta verdad no es solo un escándalo, es una llamada a la acción. Gracias al coraje de quienes arriesgaron todo para revelar estos documentos, se salvaron vidas. Líderes que estaban sentenciados por exigir libertad y dignidad, hoy siguen luchando. La evidencia es incontestable. Fortunas gastadas, tecnología avanzada, ejércitos de mercenarios desplegados, todo para controlar los recursos y el rumbo de África. Pero su mayor error fue subestimar la reacción de los pueblos. Cada documento revelado es un golpe a la impunidad. Ya no somos víctimas mudas. Tenemos la oportunidad de proteger la independencia, los recursos y la esperanza de millones. El destino de África ya no lo dicta una conspiración, sino la fuerza de nuestra respuesta. Si nos unimos, si exigimos justicia y transparencia, ningún imperio podrá decidir nuestro futuro en la oscuridad. La exposición es nuestra mayor arma. Podemos romper, juntos, el ciclo de asesinatos, saqueos y mentiras que marcó nuestro pasado. La pregunta es urgente. ¿Permitiremos que la historia se repita o, por fin, construiremos la África soberana que merecemos? La decisión está en cada uno de nosotros. Sé parte activa. Difunde esta verdad. Exige justicia. Solo la acción colectiva impedirá que la recolonización siga siendo nuestro destino. Ahora, para profundizar y alcanzar el nivel de detalle y extensión objetivo, exploremos ejemplos, paralelismos históricos, escenarios prácticos y pasos concretos que muestran el alcance y peligros de la Operación Amanecer Africano, así como caminos posibles para que África se emancipe de la amenaza de la recolonización disfrazada. La historia y la actualidad nos ofrecen lecciones valiosas que ilustran cada dimensión de este complot. Por ejemplo, pensemos en el asesinato de Patrice Lumumba en el Congo en el año 1961. Lumumba fue el primer ministro democráticamente electo del país tras la independencia. Su liderazgo fue visto como una amenaza por las potencias occidentales, particularmente Bélgica y Estados Unidos, debido a su retórica panafricana y a su intento de controlar los recursos naturales del Congo, como el cobre, el uranio y el cobalto. Archivos desclasificados décadas después demostraron la implicación de la CIA y de los servicios secretos belgas en el golpe y posterior asesinato de Lumumba. El Congo fue sumido en décadas de inestabilidad, dictaduras y saqueo. El caso de Lumumba es un antecedente directo de la Operación Amanecer Africano. El mismo guión, nuevas tecnologías. En tiempos más recientes,
podemos revisar la intervención en Libia y el derrocamiento de Muammar Gaddafi en el año 2011. No solo se trató de una campaña militar directa de la OTAN, sino de una compleja operación de manipulación mediática, financiamiento de milicias internas y utilización de mercenarios extranjeros. Después de la muerte de Gaddafi, Libia pasó de ser uno de los países más prósperos de África a un estado fallido, escenario de guerras civiles, tráfico de personas y control de recursos petroleros por empresas extranjeras. La narrativa fue siempre la misma: promover la democracia, pero el resultado fue el despojo y la fragmentación. Estos ejemplos históricos demuestran que la Operación Amanecer Africano no es un caso aislado ni una simple teoría conspirativa. Se trata de un patrón sistemático: eliminar o desacreditar a líderes nacionalistas, instalar gobiernos sumisos y garantizar el flujo de materias primas a Occidente, mientras la población local paga el precio en pobreza, represión y pérdida de identidad. En la actualidad, la sofisticación es aún mayor. Los archivos filtrados muestran que la manipulación mediática se ha convertido en un arma fundamental. Por ejemplo, durante el intento de golpe en Níger en el año 2023, medios internacionales difundieron noticias contradictorias y culparon a grupos islamistas o a la influencia rusa, mientras en las redes sociales, bots financiados desde Londres y París propagaban desinformación. El objetivo era confundir a la opinión pública, dividir a la sociedad y justificar una intervención militar extranjera bajo la bandera de la estabilidad y la lucha contra el terrorismo. Otro caso emblemático es el uso de la economía como herramienta de sumisión. Tras los golpes de Estado en Malí y Burkina Faso, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial suspendieron préstamos y ayudas, presionando para la restitución de gobiernos alineados con Occidente. Se impusieron bloqueos económicos que afectaron a la población, generando descontento y facilitando la imposición de líderes aceptables para las potencias extranjeras. Es un chantaje moderno. Quien no obedece no recibe recursos ni acceso a los mercados globales. En paralelo, la recolonización cultural avanza de manera silenciosa pero devastadora. Un ejemplo concreto es el programa de reforma educativa implementado en Senegal en cooperación con consultoras francesas. Los manuales de historia minimizan los crímenes del colonialismo, exaltan los valores europeos y presentan la cooperación internacional como la única vía de desarrollo. La televisión, a través de telenovelas y reality shows importados, promueve estilos de vida ajenos y desmoviliza a la juventud, alejándola de la política y de la reivindicación de su identidad africana. Las tácticas de asesinatos selectivos también han evolucionado. Documentos filtrados describen escenarios donde agentes occidentales infiltran cocinas presidenciales para envenenar lentamente a los líderes, simulando enfermedades naturales. En otros casos, se manipulan los sistemas de navegación de helicópteros y aviones para provocar accidentes plausibles. Por ejemplo, el accidente aéreo que costó la vida al presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, en 1994, fue presentado como un hecho fortuito, pero investigaciones posteriores apuntan a una operación encubierta con objetivos políticos claros, que terminó desencadenando el genocidio más brutal de África contemporánea. La coordinación logística es asombrosa. Los archivos exponen reuniones semanales entre agentes de la DGSE, la CIA y el MI6 en bases militares de Yamena, Ouagadougou y Bamako. Allí se reparten tareas: quién recluta mercenarios, quién gestiona los fondos, quién controla las campañas mediáticas y quién negocia con políticos locales. Se utilizan bancos suizos y británicos para transferir millones de dólares, asegurando el anonimato y la protección legal de los implicados. Todo está calculado, desde la compra de armas hasta la reserva de vuelos y la obtención de documentos falsos para facilitar la huida tras cada asesinato. La pregunta central es: ¿cómo puede África resistir y desmantelar esta maquinaria? La respuesta no es sencilla, pero la historia ofrece caminos posibles. En primer lugar, la transparencia y la denuncia pública son armas poderosas.
Cuando en el año 2018 se filtraron grabaciones de reuniones secretas entre políticos franceses y líderes africanos corruptos, la indignación popular forzó la renuncia de varios funcionarios y la revisión de contratos mineros en Guinea y Costa de Marfil. La presión ciudadana, amplificada por las redes sociales y el periodismo independiente, puede frenar operaciones encubiertas y proteger a líderes en peligro. La lección de Sudáfrica durante el apartheid es clave. La solidaridad internacional y el boicot económico lograron aislar al régimen racista, forzando su caída tras décadas de opresión. En ese caso, la movilización de la diáspora africana y de aliados en Europa y América fue determinante. Hoy, la causa es similar: romper el cerco mediático y económico que permite la recolonización. Campañas de boicot a empresas implicadas en el saqueo, presión sobre gobiernos extranjeros y alianzas con movimientos sociales globales pueden marcar la diferencia. En el ámbito tecnológico, África debe invertir en ciberseguridad y en el desarrollo de plataformas propias de información. Los documentos filtrados muestran que muchas operaciones de desinformación utilizan servidores y aplicaciones extranjeras para manipular tendencias y censurar voces disidentes. El apoyo a startups tecnológicas locales, la formación de periodistas y el fomento de redes comunitarias de información son pasos concretos para recuperar el control de la narrativa. La protección física de los líderes también puede mejorarse con medidas prácticas. Por ejemplo, la rotación constante del personal de seguridad, la revisión de rutas y alimentos, el uso de vehículos blindados y la capacitación en protocolos de emergencia son tácticas que han salvado vidas en contextos de alto riesgo. Países como Etiopía y Ghana han implementado sistemas de alerta temprana y colaboración con servicios de inteligencia aliados para prevenir atentados. En el plano político, la integración regional es fundamental. La Unión Africana y organizaciones subregionales como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental pueden establecer mecanismos conjuntos de investigación y respuesta rápida ante amenazas de asesinato o golpes de Estado. La creación de una corte africana para juzgar crímenes de injerencia extranjera, con apoyo legal y técnico, sería un paso simbólico y práctico hacia la soberanía. No menos importante es el rescate de la identidad y la memoria histórica. Iniciativas como la recuperación de archivos coloniales, la enseñanza de las lenguas autóctonas y la producción de cine y literatura sobre héroes africanos contribuyen a fortalecer el tejido social y a resistir la colonización mental. La lucha por la soberanía comienza en la mente y en el corazón de los pueblos. Por último, la cooperación sur-sur y la diversificación de alianzas internacionales pueden reducir la dependencia de Occidente. La apertura de mercados con Asia, América Latina y otras regiones emergentes ha permitido a países como Ruanda y Etiopía negociar mejores condiciones en la exportación de café, flores y tecnología. La inversión en educación, salud y energías renovables, con apoyo de socios no coloniales, fortalece la autonomía y reduce la vulnerabilidad ante chantajes económicos y políticos. La Operación Amanecer Africano es, en el fondo, el reflejo de un temor ancestral de las potencias occidentales: perder el control sobre el continente más rico en recursos y más joven en población. Sin embargo, la historia nos enseña que ninguna conspiración es invencible si los pueblos se unen, denuncian y actúan con inteligencia y valentía. La filtración de los archivos no es solo una alarma, sino una oportunidad. Cada ciudadano africano, cada miembro de la diáspora y cada aliado internacional puede desempeñar un papel. Difundir la verdad, exigir justicia, boicotear a los cómplices del saqueo, proteger a los líderes valientes y reconstruir la historia africana desde la raíz son tareas urgentes. Imagina un futuro donde los libros de texto africanos narren cómo, gracias a la valentía colectiva, se frustró el mayor complot colonial del siglo XXI. Donde los jóvenes estudien no solo las heridas del pasado, sino las victorias de la resistencia. Donde los recursos de África financien hospitales, escuelas y tecnología propia, no cuentas secretas en bancos suizos. El momento es ahora. La Operación Amanecer Africano
debe ser el último capítulo de la interferencia extranjera. La historia está en manos de quienes decidan escribirla con coraje, solidaridad y visión. ¿Serás espectador o protagonista? ¿Permitirás que la oscuridad retome el control o te sumarás a la luz de la verdad? El futuro de África está en juego, pero también es la oportunidad de mostrar al mundo que la dignidad no se negocia ni se asesina en la sombra. Difunde, actúa, protege. Porque la independencia, una vez conquistada y defendida, no vuelve a ser arrebatada jamás.